Sensores de desplazamiento, velocidad y aceleración. Antes de iniciar, es importante tener claro el concepto de sensores. Estos son dispositivos con la capacidad de detectar la variación de magnitudes físicas, por ejemplo, temperatura, presión, distancia, entre otras, para convertir su valor en magnitudes eléctricas o magnéticas, tales como voltaje, resistencia, potencia, entre otras. En este video nos vamos a enfocar en aquellos sensores que miden las siguientes magnitudes físicas. La primera es el desplazamiento, la cual es una cantidad vectorial que representa el cambio de posición de un punto. Esta depende solo de la posición inicial y final, no de la trayectoria. La segunda, que es la velocidad, la cual es el cambio de posición o desplazamiento de una partícula en un tiempo determinado. Y la tercera, aceleración, la cual es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Sensores de desplazamiento. Los sensores de desplazamiento miden la distancia en la que se mueve un objeto de manera lineal, los cuales son posibles de clasificar en dos tipos básicos, donde el elemento u objeto en medición se encuentra en contacto mecánico con el sensor o donde no hay contacto físico entre ambos. Los sensores de desplazamiento permiten medir la posición de un elemento en movimiento tomando en cuenta puntos de referencia. Estos sensores emiten una señal en forma de vibraciones para convertir el movimiento registrado, mediante la codificación de magnitudes, en voltaje eléctrico, resistencia, capacitancia o inductancia mutua. A partir de lo mencionado, analizaremos dos tipos de sensores de desplazamiento en específico. Sensor de desplazamiento inductivo. El funcionamiento de los sensores de desplazamiento inductivo está basado en la utilización de un núcleo de material ferromagnético que se encuentra dentro del mismo sensor cubierto por espirales de alambre. Dicho sensor no tiene rozamiento alguno con el elemento, ya que su variación se debe al campo magnético generado gracias a su principal característica de ser inductivo. El desplazamiento proporciona la relación entre la inducción de las espirales de alambre y la distancia recorrida por el elemento. Es necesario implementar un sistema de acondicionamiento inductivo para alimentar el sensor de manera correcta, linealizar y amplificar la señal generada hasta poder obtener una medida que sea apta para ser registrada por un sistema de adquisición de datos estándar. Sensor de desplazamiento capacitivo. Este tipo de sensores tiene la capacidad de detectar todos los materiales sólidos, metálicos o no metálicos, y líquidos, sin tener contacto con el elemento para medir su cambio de posición en rangos pequeños, ya que sus valores pueden ser determinados con exactitud nanométrica. Además, cuenta con un anillo protector para garantizar la homogeneidad del campo. Su funcionamiento es básicamente como el de un capacitor abierto. Se basa en la generación de un campo eléctrico entre dos placas metálicas separadas por un dieléctrico, un espacio de aire, que se encuentra apuntando hacia el objetivo de sensado. Dicho sensor opera bajo el principio del cambio en la capacitancia, el cual se debe al cambio en la distancia entre las placas, que se presenta en el capacitor cuando se acerca un objeto que posee cierta constante dieléctrica. En este caso, es necesario implementar un acondicionamiento de señal adecuado, ya que los sensores capacitivos deben ser alimentados con una señal alterna de alta frecuencia, los cuales pueden variar dependiendo si el sensor es simple o diferencial. Hablando acerca de las aplicaciones más comunes en las cuales se utilizan este tipo de sensores, se presenta la siguiente tabla. En el caso de los sensores de desplazamiento inductivo, para la medición, control, regulación y vigilancia de movimientos entre partes de máquinas, medidas y cambios de posición de componentes y estructuras industriales, control de calidad y automatización de procesos, implementación en sistemas hidráulicos e ingeniería automotriz, detección de actuadores y piezas metálicas, entre otras. En el caso de los sensores de desplazamiento capacitivo, para la detección de niveles en tanques, piezas de madera, partículas en líquidos, entre otros. Tiene la capacidad para sensar cualquier tipo de objeto. Además, para la detección de piezas pequeñas, control de espesor y herramientas, entre otras. Sensores de velocidad. Los sensores de velocidad miden la vibración absoluta de una carcasa en combinación con una medición de disparo, magnitud y fase. Algunas características de estos tipos de sensores son que son de diseño resistente, sensibles a bajas frecuencias, fáciles de montar,
no necesitan de una fuente de alimentación externa, entre otros. El imán del sensor de velocidad está suspendido por una membrana que se mueve a través de una bobina de alambre. Debido a la vibración, la bobina de alambre se mueve a través del campo magnético del imán permanente y genera una señal de voltaje que es proporcional a la vibración. Un tipo de sensor de velocidad es el tacogenerador, siendo un dispositivo electromecánico que emite un voltaje proporcional a la velocidad del eje. La mayoría de los tacogeneradores modernos son del tipo de imanes permanentes. Estos dispositivos utilizan una armadura giratoria para medir la velocidad de rotación. La armadura gira dentro de un campo magnético fijo, de modo que su rotación induce una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad del eje. Los contactos del inducido están conectados a un circuito de voltímetro, que convierte el voltaje en un valor de velocidad. Uno de los rangos de señal de voltaje más comunes utilizados en estos sensores son de 0 a 10 voltios. Estos también tienden a utilizar amplificadores operacionales. Otro tipo de sensor de velocidad es el piroeléctrico, que se comporta como un generador de carga que la genera cuando hay un cambio en su temperatura como resultado de la incidencia de radiación infrarroja. Los sensores piroeléctricos están formados por un cristal piroeléctrico polarizado con delgadas capas de metal como electrodos en caras opuestas. Dado que el cristal está polarizado con superficies cargadas, los iones son atraídos por el aire que los rodea y por los electrones del circuito de medición conectado al sensor para equilibrar la carga superficial. Por otro lado, los sensores piezoeléctricos poseen una elevada impedancia de salida y proporcionan una corriente muy pequeña, lo que hace necesario amplificar la señal generada por ellos mediante un amplificador de alta impedancia de entrada o amplificador electrométrico. Como se puede observar, un tacogenerador es utilizado en aplicaciones de control o medición que requieren indicación direccional. También miden la velocidad y controlan la tensión de un motor, y se emplean en máquinas textiles, accionamientos de bombeo, elevadores industriales, entre otros. Por otro lado, los piroeléctricos son utilizados para analizar rayos infrarrojos, miden radiación y pueden detectar la presencia de llamas. Detectan gases que absorben radiación como el dióxido de carbono, detectan el movimiento de un ser humano o otra fuente calorífica y están presentes en sistemas de encendido automático, de iluminación o de calefacción. Sensores de aceleración. El acelerómetro es un sensor designado para medir la aceleración, la cual es la razón de cambio de velocidad en un tiempo dado, debido a un movimiento, vibración o eventos de impacto. Un acelerómetro detecta aceleración sobre un eje sensible, y el principio de su funcionamiento se basa en el uso de un sistema mecánico de una masa sísmica, suspendida en un resorte dentro de un marco de referencia. Esta masa puede ser sometida a una fuerza inercial y por lo tanto ocurre una aceleración debido a la segunda ley de Newton. Dependiendo del tipo de acelerómetro, se utilizan distintos componentes para censar los cambios físicos como el desplazamiento o deformación de la masa a prueba. Al momento en que estos componentes detectan un cambio sobre la masa a prueba dentro del marco de referencia, se genera una carga eléctrica proporcional a la fuerza ejercida sobre él. Al tener una masa que es constante y una relación de proporción entre carga eléctrica y fuerza, la aceleración también resulta proporcional a estas. El acelerómetro mecánico está basado en los efectos de inercia sobre un sistema masa-resorte. Este sistema comprende una masa sísmica, una suspensión mecánica, un amortiguador y un transductor de desplazamiento. Al momento en que el objeto acelera, existe un movimiento relativo entre la masa sísmica y el alojador de la masa. El transductor de desplazamiento detecta el movimiento relativo. Mediante un análisis de respuesta en frecuencia de la ecuación de segundo orden que modela el acelerómetro, se puede relacionar el output del transductor de desplazamiento con la aceleración del objeto. A su vez, para condicionar la señal en este tipo de sensor, muchas veces se aplican filtros para el bloqueo de vibraciones no deseadas y algún amplificador de señales. El acelerómetro piezoeléctrico es un tipo de acelerómetro que hace uso de cristales piezoeléctricos, un material cuya deformación resulta en la polarización de una carga a través del cristal. Por lo tanto, al hacer uso de este efecto se pueden medir cambios dinámicos en variables mecánicas tales como choque mecánico, vibración y aceleración. Este acelerómetro consta de un cristal piezoeléctrico en contacto con una masa, que se encuentra dentro de un alojador y apoyado de un resorte precargado. Este resorte ayuda a mantener a la masa en contacto con el cristal y el cristal en comprensión. A la vez se le puede agregar un amortiguador al sistema.
Aquí es común utilizar acondicionamiento de señal de tipo amplificador o de excitación de corriente. El acelerómetro capacitivo funciona en base a un mecanismo en el cual la masa sísmica está encapsulada entre dos placas o electrodos. Al ocurrir un desplazamiento de la masa, la capacitancia se altera, pues la distancia entre las placas cambia, siendo esta proporcional a la aceleración recibida y a la vez emitiendo una señal de voltaje proporcional. Este tipo de acelerómetro consiste de un resorte anclado, una masa sísmica movible, unos electrodos, o también conocidos como placas capacitivas, y un alojador. Como ya se mencionó anteriormente, 3 distintos tipos de acelerómetros. Ahora conoceremos sus aplicaciones, las cuales varían dependiendo del principio de funcionamiento y características del acelerómetro. El acelerómetro mecánico tiene aplicaciones en la navegación inercial, la guía de misiles, herramientas industriales y para medir nivelaciones. El acelerómetro piezoeléctrico tiene aplicaciones para la medición de vibraciones, impactos o choques, en el uso industrial para mediciones de maquinaria, vehículos y plantas para el control de procesos y en las pruebas de vuelo. Y por último, el acelerómetro capacitivo tiene un uso muy general para la medición dinámica de posición y velocidad. También un uso industrial, como el mencionado anteriormente, para el uso de sistemas de alarma y seguridad, mediciones sísmicas, medidas de inclinación y además es muy usado en sistemas móviles y portátiles.